noches, queridos hermanos y amigos que nos miran en esta noche con esta transmisión desde casa. Y qué bueno es poder hablarles a ustedes en esta noche y qué bueno es que ustedes me puedan ver. Tenemos tiempo que no nos vemos después de este tiempo de estar en casa. Y qué bueno que podemos estar en casa. En esta noche yo quiero reflexionar con ustedes y hacer una reflexión breve y muy pertinente, me parece a mí, acerca de lo que está ocurriendo en medio de el mundo entero. Escuchando algunos otros hermanos que han conversado, han tomado como fundamento los salmos. Y los salmos verdaderamente son un instrumento tremendo que el Señor nos ha dado, porque son parte de las experiencias vividas por muchos siervos hace muchos años y que hoy son vigentes y nos pueden ayudar en muchas cosas. Por eso yo quiero compartir con ustedes brevemente un salmo, el Salmo 40. Quiero que lo leamos brevemente. Dice el Salmo 40, lo leo en una versión NBI, dice: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puse mis pies sobre roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Esta es la experiencia de uno de los grandes hombres de Dios. Este es David escribiendo acerca de su propia experiencia y en donde él nos da algunos datos muy importantes. Algunas notas que tengo aquí, queremos compartirlas. Antes de esto, pues algunas estadísticas que uno puede manejar a través de este país y del mundo entero, nos dan cuenta de que miles de personas, muchas personas mueren todos los años a causa de accidentes automovilísticos. Eso es algo que lo vemos a diario. Y en algún estudio que se han hecho acerca de estos accidentes, se ha podido determinar ¿qué cosa? Se ha podido determinar que la velocidad excesiva es una de las situaciones que han llevado a esto. Y la otra cosa es no ceder el derecho de tránsito. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Esto significa que la gente, aún nosotros mismos, que a veces andamos un poco más de la velocidad, nos adelantamos a Dios y en lugar de que hagamos las cosas cuando corresponde. Eso es una de las situaciones que se da. El Salmo dice: puse en el Señor mi esperanza, toda mi esperanza. En otras versiones dice: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y la impaciencia es una de las características de la sociedad moderna. La impaciencia es una de esas características. Todo lo queremos rápido, andamos rápido en todas las cosas, andamos a velocidad, el tiempo no nos alcanza y la impaciencia llena nuestras vidas y hace que nos aceleremos demasiado porque vivimos apurados o porque somos impacientes, una de las dos cosas. Entonces, la impaciencia es una de las cosas que reina en esta sociedad moderna en la cual nosotros estamos viviendo. El salmista dice: pacientemente esperé al Señor. La versión que leí dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Puse en el Señor toda mi esperanza. Y eso es importante, es necesario entonces
que nosotros comencemos, si no lo hemos hecho, y si lo hemos hecho anteriormente, profundicemos un poco más esto y tengamos confianza en el Señor. Y no solamente que tengamos confianza, sino que con paciencia esperemos la respuesta de Dios. El salmista dice: esperé al Señor con toda esperanza, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. De manera que la confianza en el Señor y la paciencia en Él, para esperar en el Señor, es algo que nosotros tenemos que cultivar en nuestra vida. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Ahora que nosotros estamos encerrados en nuestras casas. Ahora que nosotros estamos en una cuarentena, que no podemos salir, que no podemos ir a ningún lado, que solamente estamos en nuestra casa de un lado a otro, de un cuarto a otro cuarto, de la cocina a la sala, de la sala al cuarto y del cuarto a la cocina. Y dice el salmista que Él se inclinó a mí, me escuchó mi clamor, dice, y me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Del lodo y del pantano. Hace alusión aquí a las cisternas. Las cisternas eran en el tiempo antiguo lugares donde se acumulaba agua para la época de necesidad, pero a su vez también era un lugar en donde ponían y castigaban a la gente y los tiraban allí en esos huecos, cisternas que se hacían. En esos lugares eran lugares de lodo, porque como tenía agua y tierra, eso se convertía en lodo, era un lodazal. Y dice el salmista que el Señor escuchó su clamor y lo sacó del lodo, lo sacó del pantano. Eso lodo y pantano no es otra cosa que una figura que nos presentan aquí de situaciones difíciles, de situaciones duras, de situaciones que a veces nosotros no esperamos, de situaciones que nos hacen perder la paciencia. Eso está hablando el salmista en este momento. Y la experiencia de él es que con paciencia esperó la respuesta de Dios. Ahora, qué importante es que nosotros podamos entender también que solamente podremos tener paciencia para esperar la respuesta de Dios cuando nosotros estamos convencidos, tenemos la convicción de que Dios va a venir en mi auxilio. Solamente cuando tenemos esa convicción, solamente cuando sabemos que nosotros tenemos un Dios que es poderoso, solamente cuando nosotros podemos entender que nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios milagroso, es un Dios que nos ayuda en todo momento. Y Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso dijo el Señor. De manera que Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Pero eso no solamente tenemos que decirlo, tenemos que creerlo, tenemos que aplicarlo, tenemos que tener la confianza de que Dios vendrá en nuestro auxilio. El salmista tenía esa confianza. Por eso él pudo decir, pacientemente esperé a Jehová. Oiga, fue una expresión, es una expresión de confianza, es una expresión que denota seguridad. Yo estoy aquí en problema, pero Dios va a venir en mi auxilio. Dios va a venir a rescatarme de esta situación. ¿Cuántos pudiéramos pensar en esta noche que Dios va a venir en nuestro rescate? Nosotros estamos pasando por una pandemia ahora mismo y por un enemigo, como se ha denominado, ustedes lo ven en las noticias, lo dicen los líderes, lo dicen los médicos, lo dicen todo el mundo, un enemigo silencioso, un enemigo de muerte, un enemigo que nosotros no podemos ver, pero es un enemigo que está frente a nosotros y que nosotros tenemos que cuidarnos de ese enemigo. Pero no perdamos de vista algo. El Señor es nuestra ayuda. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? Nuestro socorro va a venir del cielo. De lo alto va a venir nuestro socorro. Pero tenemos que estar confiados de que Él es nuestro ayudador.
Tenemos que estar confiados de que Él es nuestro socorro. Tenemos que estar confiados que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. El salmista nos habla de la esperanza confiada, de la persistente y tremenda confianza que él tenía de que la intervención divina iba a estar presente en cualquier momento. En cualquier momento tendremos la intervención divina en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de este encierro. Mire, ¿por qué tenemos que tener esa confianza? ¿Por qué tenemos que tener esa confianza? ¿Por qué tenemos que ejercitar un poco la paciencia? Porque hemos visto en las noticias, y yo no dudo que esté ocurriendo en nuestro país también, de que al final de muchas cosas, dice que en China la gente corrió, abundó las solicitudes de divorcio, porque en medio del encierro que tenían, no tuvieron la paciencia suficiente para soportar unos a otros y llegaron a situaciones de conflictos serios en la familia. Eso está ocurriendo. Yo no dudo que pueda estar ocurriendo en este tiempo. Yo no dudo de que en Panamá esté ocurriendo ahora mismo eso. De que estemos, que no podemos salir a ningún lado, pero nuestra situación a lo interno de nuestras casas es una situación dura, difícil, y que, como decía el otro, algunos duermen con un ojo cerrado y el otro abierto porque no saben qué va a pasar en medio de ello. Yo creo que este es un momento muy especial. Es un momento muy especial para que nosotros podamos reflexionar y podamos entender que la paciencia es un factor sumamente importante en nuestra vida familiar y en nuestra vida a través de todos los tiempos. La paciencia la vamos a necesitar muchísimo. Tenemos que tener paciencia con nuestras esposas. Tenemos que tener paciencia con los esposos. Tenemos que tener paciencia con nuestros hijos. Tenemos que tener paciencia con el vecino. Tenemos que tener paciencia con todos los que nos rodean. La paciencia es fundamental porque tenemos que entender que en cualquier momento la intervención divina va a estar presente. Si tenemos paciencia, podremos resolver situaciones al interno de nuestra familia. Qué bueno es que podamos nosotros entender que la paciencia es un factor fundamental en el desarrollo de nuestras relaciones, de nuestra vida, en nuestra casa. El salmista nos exhorta a poder tener esa paciencia. El versículo 4 dice: dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso. Y no recurre a los idólatras ni a los que adoran a dioses falsos. Muchos son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Eso solamente puede ocurrir si nosotros realizamos y tenemos paciencia en todas las actividades de nuestra vida. Podremos alabar al Señor. Podremos decir: cuán grande y maravilloso ha sido Dios conmigo. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Se inclinó a mí. Ese inclinarse a mí que dice en este texto denota voltear su mirada. Voltear su mirada. Volver a verme. Escuchar el clamor. Porque pacientemente esperé la intervención de Dios. No es asunto de que hoy te pedí y mañana tú respondes. Es un asunto de esperar en Dios, de saber que Dios es poderoso, tiene el control, nadie lo mueve de donde Él está. Y qué importante es que nosotros veamos, hay algunos textos que mencionan el apóstol San Pablo o el escritor de los Hebreos,
Dice en el capítulo 6, versículo 12, no sea perezoso, más bien imiten a quienes por su fe y su paciencia heredan las promesas. Hay promesas que las vamos a heredar y que tenemos que esperar que se van a dar, pero que tenemos que esperarlas con paciencia, porque con paciencia vamos a tener las promesas. En el mismo libro de Hebreos dice así que no pierdan la confianza, no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. La confianza y la paciencia van muy ligadas. Hay tres cosas que van ligadas: la paciencia, la confianza y la fe. Tres cosas que no deben faltar en nuestra vida. De manera que en esta noche yo les animo, mis queridos hermanos, les animo a cultivar la paciencia, la confianza y la fe. Porque no se olviden, en cualquier momento viene la intervención de Dios. Y cuando viene la intervención de Dios, entonces podremos levantar manos, alabarle, bendecirle y darle gracias por lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Si usted en esta noche está allí en su casa y ha escuchado esto, y usted dice, wow, yo necesito un poco de paciencia. Bueno, la paciencia no se da en jarabe, ni se da en pastillas, ni se da en nada de eso. Se practica la paciencia. Practique la paciencia. Y en esta noche usted pídale al Señor y dígale, Señor, yo quiero practicar la paciencia, porque en la medida que yo responda con paciencia, la confianza que Dios ve en nosotros, en Él, va a ser recompensada. Hermanos, Dios está esperando de nosotros eso y quiere que lo hagamos. Si usted está en su casa y usted en esta noche quisiera entregarle su vida al Señor, si usted nunca le ha entregado su vida al Señor y usted quisiera hacerlo en esta noche, yo quisiera hacer una oración con usted. Repita conmigo ahí donde usted está, incline su rostro y diga, Señor Jesús, en esta noche yo te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón, Señor, por toda mi maldad, y te pido que tú me limpies y que tú me laves con tu sangre preciosa. Te acepto como el Señor de mi vida y como mi Salvador. Te doy muchas gracias, Señor, por esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo y por lo que tú has hecho en medio de esta palabra que hemos divulgado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.